Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida al Ministerio de Pan Nuestro de cada día. Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de estar aquí una vez más con todos ustedes. En el día de hoy reciban un caluroso saludo de parte de nuestros pastores, de parte de nuestro pastor Edilberto Mendoza y de parte de nuestra hermana Gisela Valladares y de parte de nuestra iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. En el día de hoy venimos con una enseñanza maravillosa y con nuestro pastor Cristian Chicaiza. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? Y bienvenido. Un gusto estar una vez más con ustedes. Dios les bendiga. Qué privilegio, qué honor poder compartir, abrir este espacio, este tiempo para poder dar algunos temas que seguro nos van a bendecir. En ocasiones anteriores hemos estado hablando de la familia, del hogar. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema que sin duda es muy importante, muy clave, no solamente en el hogar, sino en distintas áreas de nuestra vida, sea el liderazgo, liderazgo de la iglesia, en el trabajo, en el emprendimiento, en la familia, en todo lugar. Así es que es un honor estar nuevamente con ustedes. Amén, pastor. Damos gracias a Dios, pastor, de tenerlo aquí una vez más, dándonos estas enseñanzas que siempre nos está nutriendo y siempre nos está como llevando a siguientes niveles. Como decía usted, pastor, el día de hoy tenemos características de un líder. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo todo lo que vayamos a hablar el día de hoy. ¿Puede dirigirla, pastor? Amén. Vamos a orar. Señor, nos ponemos en tu presencia en esta hora. Pedimos, Dios mío, que seas tú ayudándonos, seas, Señor, guiándonos, que sea tu palabra hoy instruyéndonos y por medio de los ejemplos bíblicos que hoy vamos a ver, seamos desafiados, Dios, para ir a otro nivel, para crecer, para madurar, para avanzar, Señor. Te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pastor, para iniciar, háblenos por qué las personas esperan a un nombramiento para poder empezar a actuar, para poder empezar a ejercer un liderazgo. Bueno, gracias a Dios. Queremos hablar hoy de liderazgo. Creo que es una palabra muy usada, una palabra que se ha referido en muchas ocasiones y puedo atreverme a decir incluso ha sido una palabra hasta cierto punto manoseada porque se dice y se habla sobre el tema de liderazgo, se menciona muchas cosas y a veces no tenemos mucha idea, mucha claridad de lo que en verdad es el liderazgo. Uno de los expertos en liderazgo a nivel mundial, John Maxwell, menciona y dice liderazgo en palabras sencillas y simples es influencia. Influenciar a alguien, llegar a alguien, acercarse a alguien y tratar de llevar a esas personas, guiarlas hacia una dirección, un objetivo, un propósito. Nosotros estamos en este momento, en este tiempo, a veces con una situación de crisis dentro del liderazgo y tal vez no voy a hablar pensando en nadie, voy a hablar en primera persona porque justamente es una de las cosas que a veces cuando uno no entiende, por eso digo, hasta cierto punto esta palabra ha sido manoseada. Recuerdo hace algunos años atrás, muchos años atrás, tal vez unos 12, 15 años atrás, llegó a mis manos un libro de John Maxwell, justamente de las 21 leyes de liderazgo. Y cuando lo recibí, y es más, fue un regalo que me dieron en una emisora, participé en algo y me regalaron ese libro. Y cuando lo miré, dije, wow, qué interesante, pero nunca lo abrí porque mi pensamiento era que yo era un líder y que podía dirigir y podía liderar y que no era necesario aprender. Y eso pasó hace muchos años atrás, tal vez unos 3, 4, 5 años después de eso, alguien vino a mi casa y nosotros siempre tenemos esa costumbre de cuando ya nuestra estantería está creciendo, no hay espacio para más libros, siempre sacamos esos libros, los vendemos o los regalamos según la situación. Y recuerdo que escogimos todo ese material y tomamos la decisión de regalar varios libros. Y dentro de ellos estaba ese libro de John Maxwell que hace años atrás me lo habían regalado. Y vino alguien de otro país y cuando lo miró dijo, wow, y le está regalando, sí, si gusta, llévelo, porque dentro de mí pensaba, tal vez no, no lo necesito, tal vez no es algo muy relevante para mí en este momento. Y
Bueno, cosas fueron pasando a lo largo de los años y dentro de eso, una de las cosas que gracias a Dios, Dios nos había dado éxito en el ministerio, Dios nos había dado éxito en muchas cosas que habíamos emprendido, pero lastimosamente empezamos a quedarnos hasta cierto punto solos en la vida, solos en el asunto del desarrollo, de lo que tiene que ver a visiones, proyectos y cosas así. Y eso nos llevó a un punto de pensar y de considerar qué está pasando, qué está sucediendo. Y hace tal vez unos, no sé si unos 2 años atrás aproximadamente, sucedió algo muy particular. Mi esposa cayó enferma de gravedad, tal vez más de 2 años atrás. Y recuerdo, pasó hospitalizada por varios días. Y algo pasó ahí que quebró mi forma de percibir el tema del liderazgo y sucedió que en varios días que estaba allí, solamente llegó una sola pareja de hermanos de la iglesia llegaron a visitarnos. Del resto no llegó absolutamente nadie. Estábamos totalmente solos. Luego mi esposa tuvo un tiempo de recuperación en casa por varios meses y no llegó absolutamente nadie a visitarnos. Dije, wow, esto está grave, esto está muy extraño. Y algo pasó allí meses después. Mi padre cayó enfermo, prácticamente el Señor lo resucitó porque le tuvieron que hacer resucitación y él volvió a la vida después de haber muerto prácticamente con un paro respiratorio. Estábamos nosotros en unas vacaciones familiares en Los Ángeles, en Estados Unidos, y nos llegó la noticia y había una preocupación porque, bueno, teníamos vuelos comprados y me faltaba varios días para regresar. Y por medio de teléfono, de WhatsApp, comunicándonos y mirando, y de pronto mi mamá me dijo, hijo, no te preocupes, todo está bien, la gente está pendiente de tu papá y todo eso. Cuando yo regresé, pasé por la ciudad de Quito, donde están mis padres, y llegué a ese lugar y a más de ver que mi padre, gracias a Dios, ya le dieron el alta, ya estaba en casa para ese día que yo regresé, algo me llamó mucho la atención y es el asunto de la gente llegando uno detrás del otro a visitarlo. Salía uno, venía otro, salía ese, venía otro y así sucesivamente. Y dije, bueno, algo está pasando aquí. ¿Qué es lo que sucede? Y llegó al extremo, al punto tal de que mi padre, mejor dicho, el asistente de mi papá en aquel entonces, un día tuvo que levantarse en el púlpito y literalmente prohibir a la iglesia que lo siga visitando a mi padre, porque él necesitaba reposo. Wow. Esas cosas empezaron como de alguna forma a llevarnos en una dirección que debíamos meditar. Algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos actuando, trabajando bien y nosotros creemos ser líderes, pero algo no estamos haciendo bien. Y ahí vino a mi mente las palabras que en muchas ocasiones mi padre siempre me decía, hijo, trabaja con la gente, acércate a ellos, sírveles a ellos y todo eso. Entonces, aquí puedo ir pensando sobre la pregunta, ¿por qué las personas esperan un nombramiento del líder para empezar a actuar? Tal vez puedo decir justamente por la ignorancia, en el buen término, por supuesto, porque ignoramos, para no, tal vez que nadie se sienta ofendido, porque ignoramos muchos principios relacionados al liderazgo. Y las personas pensamos, y esa es una de las cosas que la mayoría de nosotros hemos considerado, que para ser líderes hay que tener un nombramiento, hay que tener, bueno, un título que nos acredite como cierta, para cumplir cierta función. Y como no tenemos ese título, simplemente nos cruzamos de brazos y dejamos que los demás hagan o que otros que tienen títulos hagan o que otras personas que están con, con ese título sobre sus hombros se encarguen de lo demás. Entonces las personas, al tener ese grado de pronto de ignorar esos principios, simplemente nosotros no hacemos nada y esperamos nombramientos y esperamos títulos. Y hemos aprendido que para ser un líder
no necesariamente uno tiene que tener un título, no necesariamente. Uno puede ser un líder sin tener un título sobre sus hombros o que lo acredite de algo. Entonces las personas simplemente esperan a ser nombradas porque desconocen estos principios muy importantes. Y tal vez hoy voy a estar mencionando algunos casos de jueces en las escrituras, de gente que hizo cosas extraordinarias, y creo que algo nos va a bendecir. Pero por ahí como para ir haciendo una introducción y también respondiendo a esa primera pregunta. Amén, pastor. Así es, pastor. Bueno, usted nos ha dado como esa, como dice usted, esa introducción, ¿no? De qué es un liderazgo y cómo ejercerlo, ¿no? Efectivamente. Ahí con Ujú. con la comparación de su padre y lo que le estaba pasando, la situación suya. Y pastor, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cuál es la mejor manera de convertirnos en un líder? Eh, Partiendo de lo que habíamos hablado hace un momento, no esperemos a tener un cargo para ser líderes. Desde allí quiero partir. Ahora, quiero hablar a esas personas, por ejemplo, hay pastores, hay padres, hay emprendedores, empresarios, incluso hay trabajadores que uno dice, bueno, yo no soy un líder de nada. No, usted es un líder. Usted es líder, aunque sea de la escoba que usa para limpiar, pero usted es un líder. Todos somos líderes. No, no hemos entendido eso, es diferente. No todos tenemos nombramiento, pero todos somos un líder. Ahora, ¿cuál es la manera más óptima para comenzar a ser líderes? Es empezando a ver las necesidades a nuestro alrededor y buscando la forma de cómo suplir esas necesidades. Contrariamente a lo que muchos piensan sobre liderazgo hoy en día, cuando nosotros vemos en el libro de los jueces, miramos una gran cantidad de líderes que se levantaron. Pero hay algo muy particular que nosotros podemos ver en todos ellos, y es que siempre que alguien se levantó es porque vio una necesidad, miró una necesidad, y al mirar esa necesidad busca la forma de cómo suplir esa necesidad. En el libro de Jueces no empieza cuando alguien quiso llenar una posición vacía o alguien quiso recibir un nombramiento. No, los líderes de los jueces empiezan mirando necesidades. No habían posiciones que llenar, no había ni protocolos, ni estructuras, no habían votos tal vez de diáconos ni de maestros, no habían votos de nadie. Si alguien iba a liderar es porque había visto una necesidad, miró una situación que atender y pidió a otros que le ayuden a suplir esa necesidad. Amén. Entonces nosotros podemos ver, todos los jueces empezaron cuando vieron un problema específico que ellos podían abordar y que ellos podían ayudar. Si recordemos de Otoniel, Otoniel encontró a Israel rodeado de mesopotámicos. Y él dio un paso adelante para reclutar y liderar un ejército de hebreos contra el rey. Y Otoniel prevaleció, y esto lo llevó a que tenga 40 años de paz. Si recordamos, Ahod observó cómo los madianitas dominaban a su pueblo y él decidió que ya era suficiente. Se cansó de ese abuso de los madianitas y guió a Israel a una gran victoria sobre Moab. Y esto llevó a Israel a que vivan 80 años de paz. Si recordamos de Sangar, Sangar dio un paso adelante cuando los filisteos habían oprimido a Israel por años. Al matar él personalmente a 600 soldados, inspiró a su ejército para lograr la victoria. Entonces nosotros podemos ver que cuál es la mejor manera de convertirme en un líder? Es abre tus ojos y mira la necesidad que hay a tu alrededor.
El día de hoy estamos con gente que está desesperada por llegar a un cargo o a un puesto. Bueno, en España no, pero de pronto aquí en Latinoamérica o en Sudamérica sí. Están desesperados por un cargo. Oh, se miran como el líder de jóvenes, se miran como la líder de damas, se miran como el líder de... Todos aspiran a un cargo. Por como dije hace un momento, porque ignoramos que ser líder no tiene nada que ver con cargos. Es más, el cargo es el nivel más bajo de un liderazgo. Sugiero si alguien puede buscar y leer el libro los cinco niveles de liderazgo. Es un libro que les va a cambiar su forma de ver el liderazgo. Pero estamos nosotros enfocados en esa dirección, tratar de conseguir ese cargo, ese puesto. Y a veces nos olvidamos de las necesidades que hay en nuestro alrededor. Es más, hay gente que subió a un cargo, pero no es capaz, y subió a un cargo nada más porque se mira de pronto en el afiche de una invitación, o se mira que le dan el puesto de privilegio en cierto lugar o en cierta parte, o que ya le van a llamar el señor Cristian. Por ejemplo, por muchos años fui presidente nacional de jóvenes. A veces buscan ese cargo por lo que los beneficios que le pueden dar. Y a veces están tan ensimismados o están tan enfocados en esos privilegios que ni siquiera ven la necesidad que hay. Por eso hay tantos líderes, entre comillas, que pasan por un cargo y no hacen absolutamente nada. Porque no se trata de un cargo, se trata de ver necesidades para buscar la forma de cómo puedo suplir. Y aquí quiero mencionar y tal vez dar una palabra a alguien que está soñando con emprender, un emprendedor, un negocio. ¿Quieres tener éxito en un negocio? Mira necesidades y abre un emprendimiento supliendo necesidades, no buscando dinero de por medio. No te enfoques, que tu meta no sea el dinero, que tu meta sea suplir necesidades. ¿Quieres tener un cargo en algún momento dentro de tu iglesia? Empieza sirviendo, busca necesidades. Pastor, mire, ¿puedo yo ir a barrer el templo? Pero no, usted no es el encargado. No, simplemente quiero. He mirado que puedo, de pronto tengo una media hora extra y quisiera ir a barrer el templo. Saben que como pastor que soy, yo le voy a poner el ojo a ese joven. Le voy a echar el ojo. No, este tipo tiene algo. Y cuando de pronto ya todo está pasando y el joven está atento, levantándolo de pronto el papelito de un chicle que algún mal arrepentido dejó ahí tirado en el templo, y lo levanta y busca y arregla la silla sin tener cargo. Hijos que en el hogar quieren llamar la atención de sus padres, a veces lo hacen con malas actitudes. ¿Por qué no empiezas a servir? Papá, ¿en qué te puedo ayudar? Déjame, yo voy a hacer esto. Mamá, déjeme, yo voy a hacer esto. Yo me voy a encargar de lavar los platos. No se preocupen. Siento en el espíritu hoy lavar los platos. Aleluya. Empieza sirviendo. Entonces, cuando nosotros vemos que un liderazgo es puro, siempre comienza con una necesidad. Esa necesidad enciende una pasión dentro de una persona. Mira eso, no, alguien tiene que hacer algo. Wow, nadie está haciendo y se están aprovechando. Eso enciende una pasión dentro de una persona. Y cuando esa persona mira la necesidad, prende esa pasión dentro de sí, esa persona empieza a actuar en base a la necesidad. No sé, no puede quedarse de brazos cruzados. Dice, no, alguien tiene que barrer el templo el día de hoy. Alguien tiene que ayudar a acomodar las sillas del día de hoy, pero no es tu cargo. No, es que no se trata. Veo la necesidad y siento en mi corazón y empieza a actuar. Y esa acción, curiosamente, levanta el apoyo de otras personas que se unen para ayudarle a suplir esa necesidad. Siempre funciona así. A veces nosotros queremos, y como pastor, como dije, hablé y en la introducción, abrí un poquito mi corazón. Espero que ya no me dejen de invitar por eso, porque no ha sido un buen, no he sido un buen líder. Tal vez estoy en el proceso de ser un buen líder, pero muchas veces lancé proyectos a la iglesia pensando que como soy el líder, no saben quién soy yo. Esa famosa frase de alguien que en verdad no sabe ni quién es. Pensando que porque soy el pastor lanzando un proyecto, la gente va a venir detrás a hacer.
y me he llevado muchas malas experiencias y hemos terminado haciendo cosas prácticamente mi esposa y yo, tal vez por nuestra ignorancia, por nuestro desconocimiento. Pero cuando entendimos, no, Dios me puso en esta iglesia para suplir la necesidad de las personas, para ayudar a la gente, y busco a las personas. Veo, ¿usted qué necesidad tiene? Oh, tengo la necesidad, no he podido pagar la luz en este mes, por estas fechas de pandemia, sobre todo no puedo pagar el internet. Si yo puedo, yo voy a hacer algo, déjeme la oportunidad de yo voy a suplir su necesidad. Oh, hermano, esta semana acabamos de acompañar a alguien de un bebé de 2, 3 años de edad, falleció a causa del cáncer. Y fueron, pastor, miren, nosotros lo vamos a enterrar en la tierra de mis padres y está un poco distante de acá. Y de pronto yo en otro tiempo hubiera dicho, no, lo siento, no está en mi ciudad y ahorita estamos en una pandemia y sabe que tengo que cuidarme y todo eso. No, hay cosas que cuando uno empieza a mirar esas necesidades, la necesidad de esa familia el día de hoy es que lo contengamos, que los abracemos, que estemos con ellos. Entonces dije, no, vamos a tener que hacer algo. ¿Y a qué horas lo van a enterrar? A las 11 de la mañana. Es la hora del culto. ¿Y ahora qué hago? Vamos a organizarnos, vamos a buscar maneras, pero es mi deber suplir esa necesidad. Y cuando uno empieza a enfocarse en las necesidades y empieza a enfocarse en cómo suplir las necesidades de los demás, curiosamente hay otros que se quieren unir con nosotros. Hay otros que quieren apoyarnos a nosotros. Y este velorio que mencioné, muchos no podían salir, pero se unió, varias personas se fueron conmigo. Pastor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Por qué? Porque cuando hay algo que no es buscando un beneficio propio, hay gente que se quiere unir para apoyar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de convertirte en un líder, querida? Es mira necesidades de las personas, de la gente que está a tu alrededor. No, mire, por favor, no miren. Algunos dicen, no, yo quiero ir a suplir necesidades allá en el África. No, empieza por casa. Tal vez para ustedes están más cerca al África, no sé, alguien de allá de Europa. No, estoy viendo gente de Sudamérica que quiere, necesita que se. No, empieza por casa. Empieza por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos, por tu cónyuge. Empieza en tu iglesia, con tus líderes, con tus pastores. Empieza supliendo esas necesidades y vas a ver que no va a pasar mucho tiempo que al suplir necesidades, entonces te van a dar el cargo. Así funciona, así de simple, puedo decirlo de alguna manera. Amén, pastor. De verdad que creo que está siendo muy, muy claro y, o sea, y saber que muchas veces siempre, como decía usted al principio, se busca el título, ¿no? Se busca que pongan mi nombre. Yo quiero estar ahí porque, como decía usted, yo soy el líder, tienen que seguirme y no, la gente no, o sea, porque te nombren no es que seas líder. Eres líder cuando tienes quien te siga, ¿no? La frase Y lastimosamente la gente no va a seguir. A ver, la gente, perdónenme en esta palabra que voy a usar, ya me están conociendo un poquito, a veces yo lanzo cositas, pero trato de no ofender a nadie. La gente no es tonta. La gente no quiere seguir a alguien que busca beneficios para ellos. Y Jesús mismo lo expresó. Dice, y en una versión dice, los líderes de este mundo buscan beneficios para sí, que los sirvan, que los atiendan. Pero los que quieren ser grandes en mi reino no tienen que ser así. El que quiere ser líder, dice la Nueva Traducción Viviente, tiene que ser un servidor. El que quiere estar arriba tiene que ser un esclavo. Entonces la gente honestamente no es tonta. Ellos saben cuando nosotros estamos ejerciendo el liderazgo basado en este mundo. Por eso hemos estado empezando en estas semanas un proyecto que le hemos llamado liderazgo divergente. ¿Qué significa? Un liderazgo distinto, un liderazgo diferente a lo de este mundo. Porque en este mundo, la forma de llegar alto en este mundo es pisoteando a las personas o usándolas para llegar a donde yo quiero llegar.
Entonces, ¿qué sucede con la gente? La gente nota eso. Tal vez una vez les puedes engañar, 2 veces, pero no más de esas. Entonces, la gente te va a empezar a abandonar y vas a llegar a darte cuenta en algún momento, como nos pasó a nosotros, que tenemos el título, pero estamos completamente solos. Tenemos el nombramiento, pero estamos completamente solos, tirando de algún proyecto, a veces sin la colaboración de nadie. Y no porque la gente no quiera, es porque nosotros no hicimos nuestra parte. Entonces, si usted quiere que la gente les... Es más, si usted está siguiendo y mira hacia atrás y no ve nadie siguiéndolo a usted, usted no es un líder. Simplemente está dando un paseo, dice John Maxwell. Simplemente está dando una caminata por ahí. Porque un líder es alguien que influencia, alguien que logra inspirar a esas personas. ¿Y cómo se logra eso? Simplemente enfocándote en servirles, en ayudarles a crecer. ¿Cuáles son sus sueños? Yo le voy a apoyar. ¿Cómo usted, qué es lo que le falta ahora? Yo le voy a apoyar. ¿De qué manera? De cualquier forma. Esa es la manera de llegar a ser líderes, que tengamos gente que está detrás de nosotros. Es una forma, no, como dije, es un liderazgo divergente. Por eso lo hemos llamado así, liderazgo divergente, que es contra las reglas de este mundo, aún contra nuestra naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? Que nos atiendan, ser servidos, y por eso en todo lugar, ustedes saben, hay un equipo de recepción, en la iglesia hay equipo de bienvenida. ¿Por qué? Porque todos queremos ser bien servidos. Amén. Pero el liderazgo divergente que dice, no, yo no vine para ser servido, yo vine a servir. Y ahí empieza el liderazgo. Amén, pastor. Sí, yo creo que siempre se tiene como esa imagen errónea o ese concepto de que siempre el líder o el que va adelante es el que hay que servir, ¿no? El que está ahí como Sí. es el que hay que atender, hay que solucionarle las cosas, hay que estar por ellos, ¿no? Cuando el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que él lavó los pies a sus discípulos, porque él dijo, el que quiera ser grande entre ustedes, tiene que primero servir, o sea, tiene que ser Sí, pequeño. sí, Entonces por supuesto. es un liderazgo, como dice usted, pastor, divergente, un liderazgo diferente, que marca de verdad la diferencia de lo que se enseña, ¿no? Totalmente diferente. Y usted tocó un punto muy importante mire, la gente, los líderes quieren que les atiendan. Entonces, soy un líder, necesito el puesto, el principal, el trono, y necesito mi séquito que me empiecen a traer lo que no. Y esto es una percepción totalmente errónea. Y eso sucede, por ejemplo, en las iglesias con los pastores, que el pastor quiere que le den la mejor atención, el mejor puesto y todo eso, cuando es todo lo contrario. Eso sucede en los hogares. El jefe del hogar quiere la atención de todo el mundo. Eso sucede en las empresas. El jefe quiere que todo el mundo esté a los pies de él. Ese es un liderazgo, sí es un liderazgo, pero es un liderazgo basado en este mundo. Pero si queremos hacer un liderazgo como Jesús, debe ser un liderazgo totalmente divergente, un totalmente distinto. Y tenemos que invertir las cosas. Estoy para servir, no para ser servido. Amén, pastor. Así es. Bueno, pastor, otra de las preguntas que tenemos es, ¿quién tiene la posibilidad de ser un líder? ¿Quién puede llegar a ser un líder? Y esa es una buena pregunta, porque muchas personas hacen la pregunta y de pronto, ¿el líder nace o se hace? Uno se nace con un talento de ser líder y cosas por el estilo. Y vamos de nuevo al libro de los jueces. En cada caso, en el libro de los jueces, siempre surgió un líder debido a que tenía un don obvio, por supuesto. Poseía una habilidad que concordó con esa necesidad del momento y concordó de una forma perfecta. Era competente tal vez en áreas relevantes y su don resolvió un problema. En el caso, por ejemplo, en muchos casos el don venía de Dios, pero era de distintas maneras. Miremos, por ejemplo, un don espiritual. Sansón tenía un don espiritual y estaba conectado con un voto de nazareo.
Pero no solamente tiene que ver con dones espirituales, también hay talentos innatos. Débora, por ejemplo, tenía un talento natural para la estrategia y para la sabiduría. Pero también hay casos de personas que no tuvieron un don espiritual, ni tenían un talento natural, pero sí tenían una habilidad que la adquirieron a base de esfuerzo y sacrificio. Miremos a Gedeón, miremos a Jefté. Ellos desarrollaron sus habilidades para liderar, pero eso no fue de la noche a la mañana, fue un asunto de tiempo. Entonces, estas tres cosas por lo menos me menciona que todos tenemos la posibilidad de ser líderes y ser buenos líderes. Dios ha puesto algo dentro de cada uno de nosotros con lo que nosotros podemos servir a las personas que nos rodean. Dios nos ha dado, sea un don espiritual, sea un talento natural, sea algo que logras adquirir a base de esfuerzo, de capacitarte, de estudiar, pero Dios te da algo y ese algo no es para usarlo nada más para tus propios beneficios, es para ponerlo, para entregarlo a las personas que están cerca de ti. En otras palabras, puedo decir, todos, cada uno de nosotros tenemos algo que los demás necesitan. Y cuando nosotros encontramos ese algo que alguien necesita, entonces empezamos a convertirnos en líderes de manera natural. Eso es importante, eso es valioso porque hay muchas personas que tenemos ese conflicto de empezarnos a comparar con otros. Yo quisiera ser como fulano de tal, yo quisiera ser como Mengano. Y a veces miro, hemos estado viajando, su pastor en algún momento estuvimos en una de las iglesias más grandes del nombre en Los Ángeles, en Pomona. Y cuando yo los miré por primera vez a la familia Oseguera, creo que han estado en este programa tal vez, y dije, wow, yo quiero ser como ellos. Y empiezo a compararme y empiezo a mirar cosas que de pronto yo no tengo, pero que ellos tienen. Y empezamos nosotros a frustrarnos porque pensamos que como yo no tengo lo que ellos tienen, entonces yo no soy capacitado. No, todos nosotros tenemos algo que puede servir o puede ser de ayuda para otra persona. Entonces, las personas pueden encontrar un don dentro de sí o se preparan y desarrollan ese don, porque si tienes el don y no lo desarrollas, tampoco te sirve de nada. Ahí vemos en el caso mismo de Sansón, tenía un don espiritual, pero él no lo pudo desarrollar de la forma como Dios pensaba para él. Estas personas eventualmente compaginan ese don con el servicio. Unen. Miren, hay mucha gente que se está levantando el día de hoy como profesionales dentro de nuestras iglesias y eso soy un promotor acérrimo de que de nuestras generaciones se capaciten, entren a las universidades, estudien, saquen un título, saquen una maestría, un masterado, un doctorado. Estoy muy de acuerdo en todo eso. Pero el día de hoy porque si tal vez soy esa generación intermedia entre esa generación que decía que es pecado ir a la universidad. Tal vez ustedes no tuvieron esa experiencia, nosotros sí vivimos eso. Es pecado la universidad, es pecado el colegio, todo era pecado. Y nos prohibieron estudiar a muchos de nosotros. Y hoy las cosas han cambiado. La mayor parte de nuestros jóvenes están preparados, pero el día de hoy muchos de los que están preparándose o están preparados, lo único que buscan es beneficios monetarios para sí, que no está mal, no me malentiendan, eso está bien y es bueno y tal vez hay que esforzarnos por un mejor futuro, por supuesto que sí. Pero si tú no logras unir lo que estás aprendiendo y no solamente, y no dejas de pensar solo en dinero, y no logras unirlo al servicio, te puedo decir, has perdido una gran oportunidad de servir a las personas y de convertirte en un líder. Entonces, es importante unir ese don o ese talento o esa capacidad que vas adquiriendo a lo largo del tiempo, únelo con las necesidades y ponlo al servicio. Entonces, nosotros vemos que esos talentos, esos dones, esas capacidades te dan una plataforma,
Te ponen en un lugar, pero no para lucirte, sino para servir. Y cuando empiezas a servir, como ya hemos dicho, entonces empiezas a hacer influencia de los demás y te conviertes en un líder. Y estas personas que están poniendo al servicio lo que han aprendido, lo que tienen, tarde o temprano empiezan a florecer, empiezan a crecer, empiezan a surgir, empiezan a hacerse notar más que otros. ¿Por qué? Porque no, en la vida no todo, querido, es dinero. En la vida no todo se trata de finanzas, de al bien personal. Se trata de cómo puedo ayudar a otros. Entonces, en el trayecto, pues, te conviertes en un líder. Entonces, si tienes el don natural, gloria a Dios. Hay muchos que tal vez no tenemos el don natural, pero tenemos talentos, capacidades. He mirado, he tenido la oportunidad de darme cuenta que una de las cosas que Dios me ha dado es tal vez la facilidad de poder transmitir un mensaje, de poder hacer entender un principio de la palabra. Ese es un talento que el Señor me ha dado. Pero ¿de qué me sirve si lo guardo para mí? Entonces, por esa razón estamos atendiendo estas invitaciones, compartiendo. Tal vez no hay ni siquiera miles, son pequeñas cantidades, pero el servicio tiene que ver con eso, con afectar aunque sea una o dos personas, entonces ya valió la pena el trabajo que estamos haciendo. Valió la pena el don que Dios me dio. Y aunque no haya dinero de por medio, pero alguien fue bendecido, alguien sin duda está aprendiendo esto y si en algún momento suben esta grabación, alguien va a ser tocado. Entonces estamos uniendo un don, un talento a la necesidad. Y curiosamente, puedo decir aquí, y voy a decirlo con mucho cuidado, curiosamente eso sigue abriéndonos más puertas. No buscamos nosotros promocionarnos, lo único que buscamos es servir. Y entonces el día de hoy tenemos, gracias a Dios, gracias a su misericordia, pero también a ese espíritu de servicio tenemos, gracias a Dios, agenda llena todas estas semanas, estos meses. ¿Por qué? Porque decidimos servir. Hoy no estamos en tiempos de viajar y todo eso, es un poco difícil, lo entendemos, pero hemos decidido poner al servicio, organizamos agenda, tiempo y todo eso y queremos servir. Y como dije, eso nos abre las puertas. Y muchas personas están mirando de afuera y dicen, no, es que el pastor, ¿y cómo será? Y tiene los contactos, es que por ahí tiene, de pronto en Colombia dicen, ¿cómo es? En Ecuador dicen las palancas, en Colombia dicen, tiene la rosca. No es ninguna rosca. Lo único que es queremos servir. Y esa oportunidad de servir nos da una plataforma para influenciar y eso nos permite florecer. Entonces, ¿quieres hacer cosas grandes? Porque muchos jóvenes del día de hoy quieren hacer cosas grandes. Empieza por el servicio. Y tú tienes la posibilidad, todos tienen la posibilidad de convertirse en grandes líderes. Amén, pastor. Así es. Pastor, otra de las preguntas es, ¿cuál es el ingrediente como secreto o necesario para uno ser un líder efectivo? De todo lo que hemos hablado, miren, hemos hablado que sobre mirar necesidades y suplirlas te catapultan para ser un líder y que todos tenemos la posibilidad de ser líderes, tal vez con talento de Dios, un don espiritual, un talento natural o con unas habilidades que tú aprendas. Ahora, lo tercero, esta parte es importante. Todo lo que tú puedas hacer, necesitas añadirle algo que se llama pasión. Pasión. Mira, cuando una necesidad de afuera se empata o se une a un don dentro del líder, necesidad de afuera, don interno, el líder con frecuencia la persigue al ser consumido por una pasión. Esa pasión es irresistible para otros y el líder no puede menos que compartirla con aquellos
que se quieren involucrar a ese proyecto. Volviendo al libro de los jueces, varios líderes experimentaron ese tipo de química interna que encendió el fuego, la pasión. Y nosotros podemos encontrar algunos ingredientes para una pasión. En primer lugar, cargas. La pasión llega cuando un líder tiene cargas. Está preocupado, siente interés por algo o por alguien. Lo mira más allá de algo indiferente, de que no me involucra. No, lo empieza a mirar como algo suyo. Y la pasión no solamente llega cuando hay cargas, llega cuando hay convicción. Eso se empata con los valores, con los principios, con las creencias que tengo. Por lo menos nosotros, en nuestro caso con mi esposa, no podemos ver a alguien que de pronto esté pasando una situación familiar, una situación de alimentos o de vestido. No podemos pasar indiferentes y sin que actuemos. ¿Por qué? Porque son parte de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestras creencias. Esa convicción que lleva adentro me lleva a mover algo. Estábamos nosotros en los primeros meses de la pandemia y el brote más fuerte fue en la ciudad, una de nuestras ciudades en Guayaquil, a 3-4 horas de aquí de nuestra ciudad. Y empezamos a tener, incluso creo que todos se enteraron, pastores incluso que murieron, familias, personas, amigos. Hemos llorado por esa gente. Hemos sentido el dolor. Y empecé a contactarme con personas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué es lo que hoy necesitan? La gente necesitaba alimento, la gente necesitaba comida. Pastores que yo hablé estaban pasando justo en esos momentos una situación de enfermedad. Necesitaban medicina, necesitaban atención. Yo no podía quedarme de brazos cruzados. Tal vez no tengo los recursos suficientes, pero gracias a Dios, Dios nos ha dado influencia. Contactamos con amigos, con pastores, con líderes de otras naciones. Nos dieron la oportunidad de compartir la necesidad y cuando lo hicimos, pudimos gestionar y movilizar una gran cantidad de ayuda. ¿Por qué lo hizo? Porque hay una carga que se une a una convicción que tengo dentro. Y la pasión también llega cuando un líder tiene dones, esas aptitudes dadas por Dios. Esa forma como mencionábamos de Sansón que Dios le puso. Eso lo hace mover a una persona, aun cuando se siente desanimado, aun cuando se siente sin fuerzas. A veces se siente, el mismo líder está de pronto deprimido, está con pocas fuerzas. Pero ese don, dijo el profeta, hay un fuego dentro de mí que no me deja. Y tengo que hacer algo. Entonces a un líder, esa pasión llega cuando tiene carga, tiene convicción, tiene dones. Pero también cuando hay necesidades, sus circunstancias desesperadas, hay momentos críticos que a veces nos llevan a movernos, como lo que estoy compartiendo. Aquí en nuestra iglesia nos ha pasado cosas que hemos llegado a esos momentos críticos, momentos a veces de momentos extremos en las personas, pero nos ha movido esa pasión al ver esa necesidad. Y otras cosas que también la pasión llega cuando un líder tiene oportunidades. Hay el momento de involucrarse, el momento, la oportunidad de hacer algo. Entonces el líder se enciende. Y nosotros podemos ver, la pasión suple la falta a veces de recursos. A veces no tenemos lo necesario, pero algo hay que hacer cuando hay pasión. Y no cabe duda, es bueno tener recursos, es bueno quisiera tener mucho más dinero. Sin embargo, muchos de los jueces no eran ni ricos, ni en dinero, ni en persona, ni en talentos. Cuando ellos empezaron, no eran ricos en esas cosas. Si recordamos nosotros, Gedeón tuvo miedo, todo asustado. Sansón estaba falto de una moral firme, falto de carácter. Y estos días estoy subiendo varios materiales sobre Sansón, sobre la vida de Sansón y el carácter que un líder debe tener y la integridad que debe tener. Y Sansón no tenía eso. Jefté era muy impetuoso, era un forajido, era un delincuente.
Abimelech se enceló demasiado y tuvo que ser reprendido. Parece que Isbán, Elón y Abdón eran personas ya mayores de edad. Pero eso no detuvo a estas personas. ¿Por qué? Porque cuando miraron la necesidad, se conectó ese don de pronto de Dios o ese talento que adquirieron o lo que fueron aprendiendo. Y eso encendió la pasión que los movió sin dinero, sin conocimiento, aún sin moral, aún sin tener la mejor edad, los movió. Si nosotros recordamos de Débora en el contexto judío, no era la más indicada para levantarse como líder, pero ¿qué puede hacer con alguien que tiene pasión? ¿Quién puede frenar a alguien que tiene pasión? Entonces, queridos, puedes tener todo, pero añádele la pasión, porque es un ingrediente necesario para que seas un líder efectivo. Amén, pastor. Wow, de verdad que todos estos principios y todas estas enseñanzas que nos está dando, sé que están abriendo mucho el conocimiento de todas las personas, amigos y hermanos que nos están viendo y los que nos verán. Pastor, otra pregunta y es, ¿un líder puede tener éxito si no tiene influencia en los demás? Como habíamos mencionado hace un momento atrás, un líder que no tiene influencia es porque no logró conectarse a las personas. No logró esa parte fundamental que es mirar una necesidad y suplirla. Y como no suplió, no logró conectarse. Y como no logró conectarse, esa persona prácticamente va a estar sola. Entonces, un líder que no tiene influencia y al estar sola, difícilmente va a tener éxito en lo que emprenda. Y la Biblia mismo dice, ay del solo, que cuando cayere no hubiera segundo quien lo levante. Entonces nosotros vemos que los verdaderos líderes eventualmente llegan al punto en donde atraen e imparten de su pasión. Y por eso tal vez he pensado en este orden, mirar una necesidad externa, unir esa necesidad externa con un don, un talento, una virtud interna y encenderle esa pasión, entonces la gente va a querer apoyarte a lo que estás haciendo. Miren, Gedeón cuando se llenó de pasión, aunque estaba miedoso al inicio, pero se encendió en pasión, él logró reunir un ejército de 32,000 personas. Eso es impresionante. Algunas veces solamente hallan a otros que comparten su misma pasión. Pero una cosa es segura, los líderes genuinos logran conectarse con otras personas. Un líder genuino logra unirse al corazón de otras personas. Esto es lo que separa a un emprendedor de un líder. Y muchas veces nosotros, Dalis, estamos buscando la forma de hacer muchas cosas, de emprender cosas, de hacer proyectos, pero no nos conectamos al corazón de esa gente. Los líderes, si quieren tener éxito, no actúan solos. Tienen un equipo, tienen seguidores. Tienen que tenerlos debido a que tienen una causa más grande que ellos. Estos líderes necesitan de los demás para poder cumplir una visión tan grande. Gedeón, por ejemplo, a él se le dijo que reuniera un ejército y atacara a los madianitas. Él había reclutado demasiados hombres, así es que Dios tuvo que recortar esa multitud, esa cantidad de personas, tuvo que recortar el ejército. De lo contrario, el crédito iban a llevarse de ellos de la victoria. Este líder persuadió a demasiadas personas a seguirle. De verdad, todos quisiéramos tener ese mismo problema. Débora, por ejemplo, aunque era mujer, Débora persuadió por completo a Israel.
Sin importar qué cosa determinaba hacer, las personas le seguían. Aún Barak insistió que si tú no vas, yo no voy, dijo, a la batalla. Él entendía que esa mujer tenía influencia. Y él sabía que si quería tener el apoyo de la gente, debía llevar a esa mujer porque ella influenciaba. Samuel, el más fuerte de todos los jueces, Samuel fue el líder que más influenció. Y él tuvo una influencia durante la época que abarcó de Moisés a David. Su liderazgo se extendió por 2 generaciones, tanto mayores de edad como jóvenes lo escuchaban. Aún los reyes lo respetaban. Samuel había ungido a Saúl y a David como reyes. Era líder de líderes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar? ¿Qué prácticas probadas puedo hacer para que se hagan estas cosas? Lo que se habla se logra realizar. Lo que se dice se logra realizar. Para los que se entrena, lo que tú te capacitas se logra realizar. Lo que se calcula se logra realizar. Lo que se presupuesta se logra realizar. Lo que se confronta se logra realizar. Lo que se premia se logra realizar. Pero eso se logra hacer cuando tienes gente contigo. Normalmente un líder tiene visiones mucho más grandes de lo que uno solo puede hacer. Por tal razón, es inevitable. En un hogar hay proyectos, en las casas, en las familias hay proyectos y son proyectos grandes que si los quieres hacer, no los puedes hacer tú solo. Inevitablemente necesitas un equipo y para tener un equipo necesitas influenciar en ellos. Y un líder puede tener éxito solamente si logra conectarse a los demás. Amén, pastor. Pastor, para seguir, es que toda esta información que usted nos da, pastor, es increíble porque nos hace ver el liderazgo y todo lo que hacemos para Dios, ¿no? Porque podemos liderar y hacer muchas cosas para aquí, para la tierra, como usted lo dice, cuando nuestro propósito es de verdad la necesidad de la gente y de verdad servir para que las personas lleguen a Dios y se les llegue la necesidad realmente que es, y no por ser vistos, no por un título, un nombramiento o porque se elogie, ¿no? Sino porque realmente se ve la necesidad y se quiere suplir esa necesidad. Pastor, ¿qué tan importante es que un líder tenga un propósito definido? Creo que va a ser muy fundamental que un líder tenga un propósito claro, porque miren, si ya logramos ver la necesidad, una necesidad externa, conectamos con un don, un talento interno. Si con la pasión logramos unir un equipo, pero si no tengo un objetivo, un norte, no tengo un propósito, puedo llevar a un caos. Una observación final, tal vez dentro de todo lo que hemos hablado en cuanto a los jueces, es que cada uno de ellos pudo liderar debido a que siguieron un propósito especial puesto delante de ellos. Ellos se movieron en medio, en un ambiente, en un contexto, buscando alcanzar una meta específica. Ningún juez deseaba mantener el mismo estado de las cosas. Querían cambios. Y cada uno sintió que tenía una tarea específica y divina que realizar. Se tenía que hacer algo. Y usted podría llamarle el propósito de su vida. Este se volvió el compañero que consumía, que encendía esa pasión a los jueces. Sería difícil separar liderazgo de propósito de verdad. Son 2 cosas que deben ir de la mano. No podría imaginar el liderar sin un claro sentido del propósito dado por Dios. No sé, quizás es por esto que muchas iglesias del día de hoy no tienen fruto, no tienen éxito. No hay una misión clara, no hay una misión acordada, no hay una misión definida. Aún incluso en cosas tan elementales como la predicación y los temas de predicar, no tienen un objetivo.
predican un domingo de una cosa, el otro de otra cosa, de otro. Están apuntando a todo lado y no apuntan a ninguna parte. El proyecto de la iglesia tal vez son varias cosas y lastimosamente, y tengo que decirlo porque eso hemos tenido que corregir en nuestro contexto. Los jóvenes tienen un proyecto, las damas otro proyecto, los caballeros otro proyecto, escuela dominical otro proyecto, los músicos otro, y todo mundo anda con sus propios proyectos. Y por eso a veces los pastores estamos a veces más arreglando problemas que tratando de tener un éxito y una victoria. Entonces, cuando no hay un propósito, simplemente no vamos a tener un norte. En Jueces, por ejemplo, su propósito, ¿cuál era? Era un propósito personal. Era la medida de sus dones a la medida de sus pasiones. Pero también era un propósito medible. Involucraba actividades que se podían medir, que se podían mirar si se logró o no. Eran propósitos que eran memorables. Era lo suficientemente específico para ser recordado y para ser abrazado. La gente sabía lo que iban. Era un propósito significativo. Tocaba temas nacionales, los cuales harían una gran diferencia. Me encanta Nehemías, por ejemplo, Nehemías habla, dice, y los puso por familias, dice. Y los puso en el muro frente a su casa. Es decir, era algo significativo para ellos. Y voy a construir el muro por mi familia. Y voy a construir frente de mi casa el muro y lo voy a hacer de la mejor manera, porque si lo hago mal, esa partecita se puede caer y puede venir sobre mí. Los enemigos pueden entrar por aquí. Es decir, era algo significativo. Y aquí es una cosa importante que los líderes necesitamos plantear: proyectos que tengan valor para las personas, no valor solamente para mí. Por ejemplo, si voy a hacer un programa, una actividad, no sé, un programa en la iglesia. Oh, tenemos tal programa. La pregunta es ¿para qué? Nada más es que queremos traer al invitado que está más de moda. No tiene sentido. Todo lo que hacemos debe tener un objetivo, debe tener un propósito. Y esos propósitos deben ser significativos para las personas a quienes nosotros queremos llegar. Esos propósitos deben ser movibles. En los Jueces eran movibles, podían viajar con ellos a donde quiera que se movieran. Iba con ellos, estaba con ellos, los sentían en cualquier parte. Y esos propósitos también tienen que ver con la moral, eran cosas correctas. No solamente sentían que podían realizarse, sino que sabían que debía hacerse. Entonces, nosotros miramos en el caso de Débora, su único propósito era liberar a Israel de los cananitas. Entonces realizó un plan, proveyó los recursos, comisionó a Barak a dirigir el ejército, y cuando se rehusó a dirigir el ataque solo, ella lo acompañó. Estaba claro en lo que ella quería. No había vueltas que darle, no había cosas que lo podían perturbar. Estaba muy claro en las cosas que ella quería. Entonces la gente abrazó todo eso y lograron conseguir. Y cuando tuvieron la victoria, pues sabían que tenían la victoria porque sabían a lo que iban. Entonces, ¿qué tan importante en un líder que tenga un propósito definido? Es extremadamente importante. Porque de esa manera nosotros vamos a saber si hemos logrado o hemos conseguido y si estamos yendo en el camino correcto. Amén, pastor, así es. Bueno, pastor, tenemos unas preguntas de WhatsApp. Entonces vamos a iniciar. Dice, pastor, ¿qué se puede hacer con aquellos líderes que solo quieren ser vistos? Dios mío, no me quiero meter en líos, pero hay que decirlo. Creo que hay formas de, miren, y tal vez voy a hablarlo de nuevo, empezando desde de la experiencia nuestra. Yo les empecé contando la historia del libro. Y cuando yo le hojeé a ese libro, dije, no, yo lo sé. Y años más tarde, y tal vez estoy hablando de unos 3 años atrás, tuve que ir a comprar el libro
que me lo habían regalado, lo tuve que ir a comprar y me recuerdo ese día compramos alrededor de casi $300 en libros de liderazgo. ¿Por qué? Porque algo sucedió aquí en mi mente, hizo un clic en mi mente y me di cuenta que no sabía mucho, tal vez nada de liderazgo. Entonces, muchas personas que están siguiendo ese camino, de que buscan lo propio, buscan el bienestar para sí, cosas por el estilo, simple y llanamente tal vez no ha llegado su momento. Tal vez no ha recibido esa revelación. No sé si puedo atreverme a decir esa revelación. Tal vez no ha sido expuesto ante temas como los que estoy acabando de compartir el día de hoy. Si alguien de pronto quiere saber un poco más, les sugiero visiten nuestro canal. Tenemos varios temas de liderazgo. Es más, en nuestra página web hemos recopilado videos exclusivamente de liderazgo. Y hay 4 videos que me gustaría mucho que usted lo pueda mirar. Se llaman Los 4 rostros del líder. Esos temas, cuatro lecciones. De pronto, si gusta, mire los demás. Son como 30, 40 videos. Pero esas 4 lecciones le pueden abrir un panorama. Entonces, si usted tiene un líder con esas características que busca su propio bienestar, ofrézcale un material, ofrézcale un libro, ofrézcale una conferencia como estas. Expóngalo frente a personas que manejan esas habilidades de liderazgo. Actualmente estoy cursando, haciendo una certificación en liderazgo y puedo decir, wow, Dios mío, todo lo que uno ignora no sé qué palabra usar, perdónenme, las tonteras que uno se hace por ignorar tantas cosas. No es que a veces lo hace uno a propósito, uno lo hace porque ignora las cosas. Recuerdo muy claramente en mi corazón y hasta me da vergüenza el día de hoy, pero eso pasó. Cuando estas cosas pasaban de lo que compartí de mi esposa y de todo eso que nos habían dejado solos, lo más fácil y lo más factible para mí que fue apuntar a la iglesia. Ustedes son los malos, la iglesia no vale, esta gente, me voy a ir a España porque allá la gente es más chévere, la gente es más especial, la gente es más unida, me voy a ir para allá. Y cuando me di cuenta que el problema no es la gente, el problema soy yo. Pero eso digo, de pronto tiene que llegar, ore al Señor para que, Dios mío, revélale a mi líder estas cosas que nos puede cambiar a todos, porque si el líder cambia va a afectar positivamente a toda la iglesia. Entonces, téngale paciencia, ore, expóngale temas como estos, dele material, los recursos que le estoy compartiendo, que están gratuitos, consiga libros de John Maxwell. Mire, le puedo sugerir un libro como para empezar, los 5 niveles de liderazgo. Empiece con eso. Regálele ese libro y dígale, mire, léalo primero usted para entenderlo. Luego regálele ese libro y dígale, pastor o líder o el director, mire, le aprecio tanto y sé que tiene potencial para hacer cosas mayores de lo que usted ha logrado. Porque estamos hablando de servir, miramos una necesidad, estamos viendo una necesidad y hay que servir. Amén. Y no puedo ir, no, usted es un mal, no, vaya con palabras de apreciación. Usted puede llegar a hacer cosas mayores. Y mire, encontré este libro que, wow, le puede impulsar a otros niveles. Y dele ese libro, 5 niveles de liderazgo. Y después de eso hablamos, a ver qué pasa. Amén, amén, pastor. El pastor, otra de las preguntas dice, ¿qué pasa cuando en la iglesia hay líderes nombrados, pero no se les ve hacer nada y son más los nuevos los que trabajan? Aquí tenemos que cambiar nosotros también con los pastores. Necesitamos hacer un cambio en la forma como distribuimos los servicios en la iglesia. Eso lo aprendimos también a veces mirando la gente a veces hace su mejor esfuerzo, pero están en áreas que no les toca su corazón, no es lo suyo, no les, o sea, están en áreas que no quieren estar, en otras palabras, pero están ahí a veces por obediencia. Entonces, antes de poner a personas en un cargo, necesitamos conectarnos con esa gente.
Mire cuáles son sus sueños, qué es lo que les gusta, qué es lo que le anhelan. Pase una encuesta, incluso allí en la iglesia mismo. Nosotros elaboramos una pequeña hojita de todos los ministerios y ahí pusimos, escriba en orden de importancia para usted los 3 lugares donde se siente más cómodo, donde tiene más afinidad, donde usted ha tenido un curso, donde se ha preparado, donde usted de pronto es experto. Y díganos las 5 o 3 cosas que más le tocan a usted. Y repartimos a la gente y ellos llenan en base a lo que ellos desean, a lo que ellos es su gusto, su anhelo. Entonces nosotros revisamos y miramos y luego hacemos una entrevista con las personas. A ver, usted dice que le gustan los niños. ¿Por qué le gustan los niños? ¿Hizo algún curso? ¿Tiene algún entrenamiento? ¿Tiene algún nivel de estudio sobre esa área? Entonces empezamos a unir lo que ellos escribieron con lo que nosotros observamos y los colocamos en un liderazgo que haga palpitar su corazón. Entonces, por regla general, no todos, no un 100%, pero sí un gran porcentaje, esos líderes dan todo lo que pueden en esa área porque es algo que les simpatiza. Ahora, si el líder no está haciendo nada, hay que conversar y pregúntele. Como hoy mencioné, de pronto tiene un don de Dios o tiene un talento o tiene una virtud que adquirió a lo largo del tiempo. Entonces, búsquele un lugar donde sí se sienta a gusto y va a ver cómo explota ese líder para bien. Amén, así es, pastor. Otra de las preguntas es, pastor, he tenido dificultades con los líderes de alabanza. ¿Cómo lo maneja o cómo lo manejo? Depende qué dificultades ha tenido, ¿verdad? De pronto nos falta un poquito de detalles, de información. No, hay muchas dificultades que pueden haber, dificultades de carácter moral, de carácter de falta de integridad, de falta de carácter. O sea, hay muchas cosas. Pero creo que voy a lo que mencioné hace un momento, lo mismo. Busque algo que le pueda ayudar a su líder. Dios le puso ahí a usted para hacer, ya acaba de ver una necesidad. Mi líder no está funcionando bien. Ahora la pregunta es, tiene 2 opciones. La una es empezar a criticar, a juzgar o ponerse en contra de su líder y ser el que le lleva la contraria. Eso es lo que más fácilmente hacemos. O lo segundo es unirse para hasta cierto punto ser el respaldo en esas áreas débiles de su líder, porque tenemos que tener claro, los líderes podemos saber mucho, pero hay cosas que nosotros no podemos, por eso necesitamos trabajar en equipo. Entonces, si usted tiene habilidades que su líder no tiene, suple esas necesidades y sea el apoyo y el respaldo del líder que él se pueda arrimar y sostener en usted. No lo contrario, no se vuelva a criticar o a rechazar. Empiece a proporcionar de pronto material, apoyo moral, espiritual. Y si hay momentos que confrontar, a veces hay que confrontar, pero con amor, con paciencia. Menciónele desde su punto de vista. Creo que alguna vez hablé sobre lo que es la comunicación asertiva. Si no, vayan, revisen el video o busquen en mi canal. Ahí hay un tema sobre la comunicación asertiva y exponga lo que usted siente, lo que usted piensa y trate de alguna forma de llegar al corazón de esa persona. Siempre hemos aprendido también a veces hay muchos problemas, muchas fricciones dentro de los ministerios. ¿Por qué? Porque solamente ese equipo se reúne para el trabajo y cumplen su trabajo y se van. Pero ojo, ese equipo está formado por individuos, por personas que antes de ser equipo son individuos. Y si logramos llegar a las personas como individuos, podemos fortalecer el equipo. Por ejemplo, nosotros compartimos estos principios a nuestro equipo y dijimos, mire, vamos nosotros a hacer algo. Porque normalmente, ¿a qué nos reunimos los ministerios de la iglesia? La reunión mensual para rendir cuentas, para pedir informes, para regañar, para corregir, etcétera. Para eso, para nada más. No nos reunimos para preguntar cómo estás tú, cómo está tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, cómo estás en tus finanzas, cómo estás de tu salud. No lo hacemos.
Y ese tipo de información no se da en medio de una reunión formal. Eso se da afuera. Entonces dijimos, miren, no quiero solamente que se reúnan para temas de trabajo. Por favor, organicemos de forma trimestral, por lo menos, una reunión para salir en familia del equipo, digamos, de los Ujieres. Vamos a salir solo los Ujieres con las familias a un parque, a pasear, a conversar, a jugar, a distraernos. Y wow, ¿cómo afecta a un equipo para el trabajo del ministerio cuando ellos están teniendo una vida relacional fuera del ministerio? Entonces son cosas pequeñas que pueden organizar, no solamente hacer temas de trabajo, sino empezar a mirar desde ese otro punto de vista también de la persona como tal, sus necesidades, sus aspiraciones, sus sueños, sus temores, sus miedos, lo que está pasando. Entonces, cuando he logrado conectarme al corazón de esa persona, afuera va a poder funcionar en el equipo adentro, sea en el ministerio, sea en la familia, sea en el trabajo, en cualquier lugar, va a traer mejores resultados. Amén. Amén, pastor. Pastor, hay otra pregunta y dice, hay líderes que dicen, si viniera tal o cual predicador y me motivara, yo me levantaría. Se quejan de que hace falta motivación. No me llaman, no me celebran cumpleaños, etcétera, y se van de la iglesia. ¿Qué podemos decirle a estas personas que esperan que se les motive? Bueno, creo que todo tiene su tiempo, como ya había referido. Hay tiempo de ser un niño y hay tiempo de crecer. Cuando una persona de pronto es nueva, normalmente, y es necesario atenderle, está para recibir, está para pedir, está nada más para que alguien le supla sus necesidades. O sea, tenemos muy claro eso y creo que es parte normal de su etapa. Pero si eso se está dando en alguien que ya lleva años en la iglesia o años no sé, dentro de una congregación, creo que no está tan correcto. Entonces hay que empezar a corregir y a disipular a una persona como tal. Pero de ahí está lo otro de si nadie te visita, nadie hace nada por ti, pues entonces empieza tú a hacer por los demás. Porque es un principio bíblico, lo que siembras cosechas. Si tú no siembras también servicio para otros, nadie te va a servir. Entonces creo que es importante de empezar como habíamos hablado, dejar de mirar solo a nosotros mismos y empecemos a mirar a los demás y a suplir necesidades de los demás, y eso va de alguna forma. Es fácil criticar cuando uno está en las gradas mirando a los jugadores que no pueden jugar. Es fácil y todos son mejores jugadores cuando están en las gradas. Pero cuando estás abajo en la cancha, ya las cosas cambian. Entonces ya no tienes tiempo de juzgar ni de criticar. Mejor decides unirte, arrimar tu hombro para que el equipo gane. Entonces, mira necesidades y empiézalas a suplir. No, y a veces me vienen a decir, mire, pastor, nadie le ha visitado a fulano tal. Hermano, vaya, visítele usted. Y a veces ya mejor no me dicen nada porque saben que si miran una necesidad es porque Dios le está dando la oportunidad de que pueda usar sus dones y talentos allí. No, todo el pastor, no podemos hacerlo todo, necesitamos un equipo. Entonces empieza a servir y vas a ver cómo al contrario la gente va. Y eso es lo que de pronto el otro lado de la historia no les conté todo, porque eso pasó hace algunos años atrás. Ahora en esta pandemia fue todo lo contrario, gracias a Dios con nosotros. La gente preocupada, la gente llamando, pastor, ¿cómo está? Estamos orando por usted. Venían aún en medio de la pandemia a dejarnos canastas, a dejarnos ofrendas. Pastor, seguimos. Las cosas cambian a medida de que tú cambies. Por eso la primera renovación que uno necesita hacer es una renovación personal. Cuando haces un cambio, lo demás cambia. Sí, amén, pastor. Es como lo que usted decía al principio también de que lo primero que uno hace es mirar hacia afuera, ¿no? Es que son las personas, es que son ellos. Sí. Aquí está, mi jefe es el malo, mi líder es el malo, y no vemos qué es lo que nosotros estamos haciendo que está mal. Entonces, cuando no sabemos, cuando siempre los de afuera son el problema, así vayamos donde vayamos, así cambiamos de trabajo, como usted decía, voy a cambiar de iglesia, irme para España, donde vaya uno va a llevar el mismo problema, porque el problema está en uno. Alguien dijo, la mala actitud es como el mal aliento.
todos alrededor saben que lo tiene menos el que lo porta. Entonces hay que cambiar esa actitud y a veces por eso es bueno preguntar a la gente del equipo. A veces he tenido que hacerlo eso aquí en casa, con mi esposa, con mis hijos, con mi equipo de la iglesia, con mis líderes principales. Por favor, díganme qué creen ustedes que estoy haciendo, no estoy haciendo bien. Quiero saberlo de ustedes. Y cuando lo dicen, pues tener una actitud lo suficientemente tranquila y humilde para no reaccionar, sino escuchar. Y bueno, en base a eso, hacer un compromiso, voy a ir mejorando. Y si Amén. escuchamos algo que debo mejorar, tengo que ponerme manos a la obra. Si no sé cómo, tengo que buscar libros, material. Gracias a Dios, hoy estamos en la era de la información. Hay información para todo. Lo malo es que en particular a los latinos, no sé si en Europa, pero en Europa hay muchos latinos. Lo malo es que los latinos no nos gusta pagar el precio, nos gusta todo gratis, nos gusta todo servido, nos gusta sin esforzarnos. Ah, quisiera un doctorado sin pasar un día en la universidad. Así no funciona. Si tú quieres hacer un cambio, la mayor forma de crecer como persona es capacitándote a ti mismo y para eso hay que invertir. Ahora personalmente estoy en varios diplomados en mi carrera de psicología. Ahorita mismo estoy tomando varios diplomados en psicología, en liderazgo, en emprendimiento, en bienes raíces, bueno, muchas cosas, porque uno necesita crecer y hay que pagar el precio, hay que esforzarse. Amén, pastor, así es. Y pastor, por última pregunta es, ¿cómo maneja usted a las personas difíciles? No tengo gente difícil. Todos son fáciles. Ah, depende en qué tiempo. Si el tiempo pasado, pues los regañaba, los exhortaba y los expulsaba en el nombre de Jesús. Ahora, pues tratamos de conversar, como dije, de llegar, creo, al corazón de las personas, estar con ellos, tratar de, de suplir esas necesidades. Eso nos ha dado un giro muy fuerte. Nosotros a veces miramos y nos bloqueamos porque tiene una mala actitud, pero a veces detrás de esa mala actitud hay una necesidad, hay un problema, hay algo que yo puedo suplir. Entonces simplemente, mire, a veces nosotros hemos ido y hemos ido a dar una ofrenda, por ejemplo, a alguien. Y con eso, o sea, si sigues hablando mal, no lo hago por interés, por supuesto, hemos aprendido eso, pero, o sea, ya les cuesta hablar mal, les cuesta criticar. La próxima vez voy y hago alguna otra cosa. A veces le digo, vamos, acompáñeme. Y cuando está conmigo, quiero que dé unas palabras, ustedes, una persona que Dios lo usa. O sea, no es tratar de bloquearme, no es tratar de distanciarme, al contrario, es tratar de suplir una necesidad que esa persona tiene. Entonces, orar por ellos, estar pendiente de ellos, ayudarlos a ellos y tratar de agotar todos esos recursos. Y creo que gracias a Dios, no, últimamente no hemos tenido personas que a veces al mirar eso, esa actitud nuestra, que no hayan forma de cómo pelear, a veces deciden por cuenta propia ellos mismos retirarse. Ahí ya no puedo hacer nada, tal vez hace no mucho fueron una familia y tratamos de hacer lo mejor que pudimos, pero se fueron, entonces ya eso ya no es nuestra culpa. Amén, pastor, así es. Bueno, pastor, qué gran enseñanza que nos ha dado el día de hoy. De verdad que Dios sea bendiciendo su vida, su familia, su iglesia, porque siempre nos trae palabras que nos renuevan, que nos llenan. Y de verdad, Gracias pastor, a que Dios Dios. lo bendiga grandemente por sacar de su tiempo, porque sabemos que, bueno, tiene una agenda bastante apretada, pero siempre saca ese tiempo, ya es parte del pan nuestro de cada día. Y de Un verdad honor. que damos gracias a Dios, pastor, por su vida. No, muchas gracias. Gracias por el honor. Gracias a su pastor, también a la familia pastoral por ese tiempo, por esa oportunidad de poder compartir y nuestro deseo es eso. Queremos nada más añadir valor a las personas. Queremos que con esta hora y cuarto, hora y 20 que hayamos pasado, algo hayamos podido crecer. Y si antes de esta entrevista usted estaba en este nivel y al terminar esta entrevista usted está en este otro nivel, habremos logrado nuestro objetivo, habremos logrado nuestra razón de ser, nuestra razón de existir y nuestro propósito de vida. Así es que vale la pena.
y compartir con personas especiales como ustedes, pues siempre es un privilegio, un honor, y bendigo a la iglesia de ese lugar, a sus pastores, que Dios les ayude y que este espacio, el Pan Nuestro se llama, ¿verdad? Este Amén. espacio pues siga bendiciendo, siga ayudando. Sé que se han tocado muchas temáticas, muchos principios. El punto no es lo que se escucha, el punto y el secreto y el valor es lo que puedo llevar a cabo y lo puedo hacer, lo puedo cumplir. No es solamente escuchar, es hacer lo que escucho. Y ahí es donde vamos a empezar a ver y a notar los cambios. Y como compartí, mi testimonio es ese. El día de hoy mismo estamos todavía en un proceso de crecer, pero desde un punto de vista distinto, diferente, tratando de partir desde el corazón de la gente. Y tenemos la seguridad que Dios nos va a levantar, nos va a ayudar, pero hay que hacerle el trabajo primeramente, que no es tan fácil, no es tan sencillo, pero lo podemos hacer. Si Dios fue capaz de cambiarnos a nosotros y nos está cambiando a nosotros, ¿cómo no lo va a hacer con ustedes? Así es que nuestro aprecio, nuestro ánimo, sigan adelante. Gracias a usted también por su tiempo, sacar su tiempo para conversar, compartir, y siga adelante, y que todo esto igual sea de mucha bendición para usted. Amén, pastor. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Y no se vaya, vamos a saludar a unos hermanos y amigos que siempre están allí con nosotros, enviando sus mensajes, compartiendo las enseñanzas. Tenemos a nuestra hermana Yirka, Coti Morán, Elena Ortiz, Jenice, Rosy, Reina, Aida, Jocelyn, Mari, Antonio, Paola, Ruth, Simon, Rosario, Daisy, Manrique, Paula, Yamilet, Marianita, Darius, Patricia, Fidelia, Felicidad y Ramón. Que el Señor Jesús sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y nuevamente agradecerles grandemente, porque sin ustedes este programa y este ministerio pues no sería lo mismo, y sabemos que ha sido de bendición para ustedes así como lo ha sido para nosotros. Y pastor, vamos a hacer una oración por último para que Dios sea ayudándonos, y que todo lo que hablamos hoy, toda esta información, como dijo usted, pastor, si estábamos aquí, o ya hoy hemos subido un siguiente escalón con esto, y que el Señor sea ayudándonos a ponerlo en práctica. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, esta oportunidad que tú nos has concedido para poder compartir estos principios, compartir esta palabra, compartir estos temas, Señor, que a veces, como decía, Señor, a veces está tan manoseado, pero en verdad desconocemos. Ayúdame, Señor, para cada día practicar lo que predico, y ayúdame, Señor, a crecer en mi propia vida esas áreas de liderazgo, porque sé que si eso lo logro asimilar, lo voy a poder compartir, y cuando lo haga lo puedo hacer con pasión. Y que eso suceda con cada uno de quienes han escuchado esta entrevista o mirarán la grabación. Que seas tú ayudándolos a crecer. Que nunca piensen que ya hemos llegado a un punto máximo, sino que tengamos la humildad suficiente de reconocer que todavía hay mucho por aprender, mucho que cambiar, mucho por crecer. Gracias por este tiempo. Bendigo al pastor, a su familia, a la iglesia. Bendigo a las personas que están detrás de una pantalla. Bendigo la vida de mi hermana que se ha tomado este tiempo para compartir y conversar. Gracias por este momento, y ayúdanos, Señor, cada día, agarrados de tu mano, a seguir avanzando y seguir creciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. Amén, pastor. Bueno, pastor, vamos a despedir el programa, pero usted no se vaya a desconectar. Bueno, que el Señor Jesús sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, y recuerden que mañana también estaremos con el pan nuestro de cada día, así que los esperamos. Que Dios les bendiga.